Continuando con la serie Estructura procesal y proceso decisorio del Parlamento peruano, en este episodio, en esta entrega, vamos a ver el tercero de los capítulos que integra esta presentación, que se llama La estructura y tipología procesal del Parlamento peruano y el plan estratégico del Congreso. Esta presentación tiene por objetivo plantear la existencia de los procesos, de los distintos procesos parlamentarios, de acuerdo a una tipología y comprender de qué manera la diversidad de procesos parlamentarios no está exenta ni ajena a una visión de conjunto respecto del cumplimiento de una misión que la Constitución le encarga al Congreso, que es el cumplimiento de una meta política mediante la cual el Congreso debe servir a la sociedad en la necesidad de representación que ella tiene, de forma que el uso del poder sea un uso representativo. Entonces, para que esta tarea, esta misión y este trabajo del Parlamento se desarrollen correctamente, lo que se espera es que el Congreso tenga una visión no cortoplacista ni coyuntural, ni centrada solamente en el uso de los procesos de acuerdo a una necesidad inmediata del momento, del instante, del requerimiento urgente, sino que proyecte el uso de los poderes, de las facultades, de las atribuciones que la Constitución le encomienda al Congreso con una perspectiva de futuro, con una perspectiva prospectiva, con una perspectiva estratégica. Por eso todos los procesos parlamentarios, el sistema procesal parlamentario, está engarzado con una visión de conjunto de los trabajos y de las tareas que tiene el Parlamento como parte de su servicio a la sociedad en vista de un futuro que es el que se espera entregar y alcanzar para el beneficio y el bienestar de la sociedad. Los procesos parlamentarios, el sistema procesal parlamentario está organizado y depende de esta visión de conjunto que debe tener la representación nacional como parte de la visión estratégica con la que desempeña su función. Una primera visión de los procesos desligados de su carácter estratégico permite clasificar de una manera muy básica y sencilla los procesos legislativos, los procesos de control político, algunos procesos que son eminentemente administrativos y otros procesos que incluyen el apoyo a la actividad parlamentaria que realiza el servicio parlamentario y el personal que atiende las necesidades de asistencia, de asesoramiento o de apoyo que tienen los representantes. Todos estos procesos permiten producir resultados según prioridades estratégicas orientadas de acuerdo a metas institucionales jerarquizadas en un régimen democrático y representativo. Entonces, viendo estos diferentes tipos de procesos parlamentarios, cabe que los veamos de una manera más detallada, según un esquema en el que podemos integrar 5 diferentes tipos de procesos parlamentarios. El primero son los procesos típicamente congresales, donde podemos encontrar, por ejemplo, el proceso constitutivo, que comprende el proceso de incorporación de los parlamentarios en el ejercicio de su función al inicio de un periodo constitucional, el proceso directivo, según el cual el Congreso es el encargado de otorgar el voto de confianza al gabinete cuando éste se presenta para iniciar sus funciones con la presentación del programa general de gobierno y de las principales medidas con las cuales debe desarrollar su gestión.
el proceso estatutario, según el cual el Congreso tiene que revisar, por ejemplo, el cumplimiento de las normas y del código de disciplina o el cumplimiento de las normas constitucionales o penales con las que se sancionan las inconductas no solamente de los congresistas, sino también de los más altos funcionarios, como el presidente de la República, los miembros del gabinete, miembros de la Corte Suprema, etcétera, etcétera. Otros procedimientos congresales, los más conocidos, son el proceso legislativo, el proceso de control político, el proceso presupuestario, el proceso sancionatorio, el proceso disciplinario. El segundo tipo de proceso parlamentario son los procesos administrativos, que tienen que ver con la gestión organizacional, la gestión de recursos, la gestión de riesgos, la gestión económica y la gestión presupuestal de la organización parlamentaria. El tercer tipo de proceso parlamentario lo integran los procesos de apoyo parlamentario, que están integrados por el soporte procesal de las sesiones que ofrece el servicio parlamentario, que integran también la presentación de la agenda, de las plantillas, del acta y todas las tareas de trámite documentario. En cuarto lugar, los procesos parlamentarios también están compuestos por los procesos de gestión del conocimiento, mediante la gestión constitucional y reglamentaria, la evaluación de impacto de la ley, el seguimiento de aplicación de la ley, el monitoreo de jurisprudencia, que tiene que ver con la producción de la ley, y la supervisión de la legislación subnacional. Y por último, también son procesos parlamentarios esos otros procesos intangibles que son parte de las tareas o de la preocupación que concierne a la representación nacional, como son los vinculados a la imagen corporativa, a la cultura organizacional, a la motivación de los recursos humanos y a la identidad institucional. He mencionado varias y repetidas veces que la meta del Parlamento es prestar servicios políticos a la sociedad de la misma manera que la meta de una sociedad de carácter lucrativo es la de generar dinero para interés de los accionistas o de los dueños de una empresa. En el caso de una organización como el Parlamento, la meta del Parlamento no es ganar dinero, sino producir confianza. Ese es el principal servicio político del Congreso a la sociedad, generar confianza en la comunidad a partir del ejercicio de las tareas representativas en la diversidad de funciones que la Constitución le encomienda, las principales siendo la función legislativa o la función de control político, sin exclusión de otras muy importantes. Pero si esta es la meta central del Parlamento, el cumplimiento de esta meta está asociada con la visión desde la cual se realiza la acción representativa. La efectividad en el cumplimiento de la misión del Parlamento depende del proceso de diseño que tenga el Parlamento, del plan que consensúen las agrupaciones parlamentarias para la integridad del quinquenio de los 5 años en los cuales existe el mandato de representación que el pueblo le encomienda. La efectividad en el cumplimiento de esta misión depende también de la eficacia del proceso de ejecución de las metas planeadas en el plan que se ha diseñado. Depende igualmente del proceso de seguimiento, monitoreo y control de los resultados programados en ese plan estratégico. Y depende, por último, del proceso de comunicación oportuna que realizan los titulares de la función parlamentaria sobre los logros y avances alcanzados como consecuencia de la ejecución del plan estratégico que se propone el Parlamento para un periodo de 5 años. Por lo tanto, no es cuestión solamente de que se realice una sumatoria de actividades representativas o legislativas o de control político sin ningún vínculo con una meta para el proceso de 5 años
en el que dura la representación. Por eso es que la actividad del Parlamento puede medirse en función de las metas que se han fijado para el largo plazo. ¿Cómo voy a medir el cumplimiento, el avance de mis logros durante estos 5 años? ¿Cómo los voy a comunicar y cómo voy a corregir o enderezar aquellos aspectos que me alejan o que me retrasan en el cumplimiento de mis avances y de mis logros institucionales? Si la meta central del Parlamento es generar confianza y por lo tanto la suya es una misión eminentemente fiduciaria, es decir, generadora de credibilidad en la sociedad, para evitar que la sociedad quede desamparada, desconsolada, desencantada, desafectada por el ejercicio ineficiente de la labor representativa. Esta misión, que es la producción de un servicio mediante el cual se agrega confianza a la sociedad para que la sociedad pueda creer que vale la pena contar con un sistema representativo como un valor superior a no contar con un sistema representativo según el cual haya alguien que se apodere del poder y que deje a la integridad de la sociedad sin ningún tipo de vínculo con el poder del cual la propia sociedad es titular. Entonces, si es que esta es la misión del Congreso, la pregunta central es en qué medida el Congreso cumple su tarea, si es que no tiene esta visión de largo plazo. En el proceso que nos encontramos en el año 2021, por iniciarse el 28 de julio del año 2021 y que concluiría hipotéticamente el 28 de julio del año 2026, el cumplimiento de esta visión estratégica por la cual es responsable el sistema representativo peruano, supone que en lugar de actuar y de desempeñarse sin ningún horizonte ni metas medibles en el tiempo, el Congreso empiece su gestión con una visión estratégica de lo que representará el valor que añadirá a la historia de nuestro sistema representativo en los siguientes 5 años. El 2021, por lo tanto, debe darse inicio a un cumplimiento de esta función representativa de acuerdo a una visión en la que se consensúen las diferentes visiones que tiene el conjunto de los diferentes grupos parlamentarios, de manera que al año 2026 contemos con una sociedad mejor representada y con un parlamento más confiable. Lo que queremos entonces es cambiar la situación que se recibe en el año 2021 con productos de calidad deficiente y con resultados ineficientes para convertirlo hasta el final del año 2026, del año político 2026, con una gestión de crisis sanitaria, económica, educativa y de seguridad, con optimización de estándares de desempeño y de rendimiento de la tarea representativa, con una innovación en el planteamiento de metas que se fije de manera cuantitativa y concreta el Congreso para estos 5 años y con una medición efectiva de estas metas respecto de las cuales existe una comunicación periódica de resultados de modo tal que permita generar la confianza a través de la exhibición y de la exposición de los resultados que se consiguen como consecuencia de la ejecución de las metas y que han sido planeadas y programadas desde el inicio de la gestión. La pregunta entonces es, ¿cómo usará el Congreso los procesos parlamentarios dentro del sistema procesal parlamentario para ir del hoy que tenemos con productos y con resultados ineficientes a un mañana de una manera gradual, segura y honesta con respaldo popular?
cómo es que el Congreso va a cumplir entre 2021 y 2026 de forma tal que la gestión representativa añada valor y al contrario no genere una situación de descontento más generalizado y masivo dentro de nuestra población. He señalado que entre los distintos tipos de procesos parlamentarios, uno de ellos son los procesos congresales. Los procesos congresales, los he indicado también de manera general, son el proceso legislativo, que consiste en la producción de leyes, el proceso de control parlamentario, que supone la inspección y revisión patrimonial y no patrimonial de la gestión de la función pública en el régimen de gobierno y en general de asuntos de interés público, o el proceso presupuestal, mediante el cual se establece la priorización de metas estratégicas de acción política y de asignación de recursos presupuestales para que el Poder Ejecutivo, el gobierno y las diferentes instancias eh, horizontales al Poder Ejecutivo, como el Congreso, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, etcétera, así como los gobiernos subnacionales de carácter regional, provincial y distrital, cuentan con recursos para el cumplimiento de las tareas que deben cumplir también dentro de nuestro sistema político. Y por último, los procesos parlamentarios congresales también comprenden los procesos de directivos, como son los relacionados con la designación de titulares de órganos estatales a cargo de los principales organismos constitucionales. En consecuencia, si estos son los principales procesos parlamentarios congresales, la pregunta que queda pendiente es cómo voy a alcanzar lo que quiero que sea el Parlamento hacia el año 2026 para contar con una sociedad representada y un Parlamento confiable a través de la adecuada gestión de las crisis que estamos enfrentando, crisis sanitaria, económica, educativa y de seguridad, manteniendo estándares que permitan asegurar que el Congreso cumple con la atención de estas exigencias vinculadas a estas crisis, mediante la formulación de metas y la medición y comunicación periódica de los resultados. Entonces, si el objetivo es el manejo de estas crisis sanitaria, económica, laboral, educativa y de seguridad en el periodo que comprende entre el año 2021 y el año 2026, cómo es que procederá el Congreso a atender estas necesidades de acuerdo a las funciones que le son propias dentro de nuestro sistema estatal. Lo más importante al inicio de una gestión, al inicio de un periodo constitucional, es intervenir de manera urgente en la reconducción de aquellos aspectos que han sido calificados como ineficientes o deficientes. Al inicio del periodo, el Congreso debe dar señales claras que hay un direccionamiento distinto, diferente, que permita generar la confianza en el ejercicio y en el desempeño de la función representativa por los congresistas, de manera que a la conclusión del año 2026 pueda hacerse un balance y un cierre de ciclo con alcances sobre el futuro planeado y lo que fue consecuencia de la acción durante estos 5 años. Si al inicio se prevé una acción urgente para direccionar la actividad del Estado en la diversidad de procesos que integran el sistema procesal parlamentario, se esperaría que al año 2022 haya habido ya algún nivel de intervención, de correcciones y de innovación con señales claras de que se está atendiendo las necesidades representativas de la comunidad en los aspectos sanitario, económico, laboral, educativo y de seguridad, de manera que permita generar
mejor confianza en el desempeño del sistema representativo en el Perú. Para el año 2022, entonces, se tendría que haber ya verificado que la intervención ha sido positiva y que se han establecido correctivos en caso que haya habido deficiencias y se haya previsto modos innovativos para mejorar la gestión en la diversidad de aspectos que están quedando para que este nuevo régimen se haga cargo de las tareas políticas que le corresponden. Al año 2023, lo que tendría que esperarse sería el realineamiento de objetivos eh, luego de los logros iniciales encontrados en el año 2022. Luego del año 2022 al año 2023 tendría que fortalecerse el enfoque con el sostenimiento de los logros, de las mejoras y de los emprendimientos de nuevos desafíos, de manera que estos logros sostenidos hasta el año 2024 puedan generar mayor motivación, la misma que debe mantenerse, con un direccionamiento de recursos, con una visión hacia el futuro, de manera que los logros obtenidos se incrementen, aumenten y permitan superar la diversidad de crisis con las que se recibe el sistema representativo. En el año 2025 se esperaría igualmente, dentro de una visión estratégica de la actividad del Congreso, el desarrollo y el avance de las iniciativas que han permitido los logros que se han ido mostrando y comunicando durante este periodo constitucional, de manera que al finalizar el último año solo quede reforzar los procesos y la estructura que ha permitido el éxito. Al final, el presidente de la República y el Congreso tendrán que hacer un balance y señalar que se ha concluido el ciclo con un determinado porcentaje de logros en el ejercicio de las tareas representativas que han estado a cargo del Congreso de la República. Un requisito importante para esta acción urgente con la que el Congreso debe intervenir el manejo de las diferentes crisis que hereda de la situación generalizada a nivel mundial y también a nivel nacional, son los requisitos que permiten encontrar decisiones saludables por el cumplimiento de la función representativa. Uno de los aspectos más importantes en el desarrollo de la actividad representativa es el actuar con dos criterios centrales: proceder con la información adecuada y suficiente sobre las materias en las que debe intervenir el Congreso, y por otro lado hacerlo con la mayor cantidad de consenso posible entre la pluralidad de fuerzas políticas representadas en el Congreso. La base de la decisión de intervención parlamentaria, por lo tanto, supone un mínimo de requisitos en el cumplimiento de la gestión del conocimiento representativo. El conocimiento, la medida en la que se difunde, se comparte, se socializa en los diversos órganos parlamentarios, permite también mejorar la calidad y acumulación de valor consensual en las decisiones que se adoptan. La decisión de intervención parlamentaria se basa en la heterogeneidad de fuentes de información. Por un lado, el Congreso inevitablemente va a contar con la representación de intereses plurales. Esos intereses son los intereses de los agentes involucrados en las decisiones que debe tomar el Congreso. Esta pluralidad de intereses se hace eco, aparece, se registra dentro de los debates parlamentarios. Cada uno de los congresistas puede haber sido objeto de la información que le suministran quienes tienen interés en que la decisión del Congreso se tome en un sentido determinado que favorezca a un grupo de interés. Pero así
como existe un grupo de interés, hay otros grupos de intereses sobre las mismas materias en las que debe tomarse una decisión que son representadas por otras agrupaciones parlamentarias. Entonces, existe efectivamente una representación de intereses plurales que son intereses particulares de sectores de la sociedad. Estos deben ser objeto de discusión y de concertación al interior del Parlamento, pero adicionalmente a estos intereses particulares, que son también plurales, también existen otras fuentes de información como la que puede obtenerse a través de una plataforma y un sistema de información integrado con el que está proveído el Congreso. El Congreso cuenta con un centro de investigación temática de acuerdo a los temas o carpetas temáticas con las que se provee información supuesta o pretendidamente imparcial para el mejor consumo de los congresistas sin que queden ellos a merced o víctimas de solo la información particular que reciben de la pluralidad de agentes involucrados en los procesos de toma de decisión del Congreso. Pero aparte de esta plataforma y este sistema de información integrado, el Congreso también provee un mínimo de capacidad de análisis y de creación del conocimiento a través del sistema de asesoramiento y de consultorías que son parte de los recursos de que dispone el Congreso. Entonces, la intervención parlamentaria cuenta con dos fuentes básicas de información, la de los intereses particulares de una pluralidad de agentes involucrados directamente en las decisiones que debe tomar el Congreso, pero también cuenta con una fuente de información y con una capacidad de análisis de la información que ofrecen una capacidad adicional a los congresistas mediante la presentación de datos que no están preparados por los agentes de intereses que llegan al Congreso con el fin de que las decisiones favorezcan sus posiciones dentro de la sociedad. Entonces, una vez que se toma en consideración esta duplicidad de fuentes, la de los intereses particulares y la de la imparcialidad que permite generar tanto el sistema del servicio parlamentario como la adquisición de fuentes de información imparcial que provee la sociedad, por ejemplo, a través de centros de estudio o de instituciones especializadas en la diversidad de materias con carácter académico. Una vez que se cuenta con esa información, el siguiente paso es la deliberación y la construcción de consensos para proceder a intervenir en las necesidades de la sociedad, agregando valor y mejorando las condiciones de bienestar con la producción de resultados y de productos que están a cargo del Congreso. En consecuencia, si el objetivo es contar con finalmente con una sociedad mejor representada, con un parlamento confiable, con una relación fiduciaria optimizada al finalizar el quinto año del periodo del Congreso, tiene que partirse del reconocimiento que en un momento previo al inicio de las funciones, el Congreso ha padecido de un nivel importante de desgaste como consecuencia del Parlamento que deja el ejercicio de sus funciones para transmitir la posta representativa al siguiente Congreso. Entonces, en la medida en la que el Congreso siempre nace con cierto nivel de desgaste, este desgaste supone también un reto importante para el siguiente Congreso, que es el que tendrá que demostrar desde el inicio de su gestión, en los meses sucesivos al inicio de la instalación y de la incorporación de los congresistas, cómo fabricará mayor valor durante los meses sucesivos al inicio de su gestión. Y para realizar estos aportes, tendrá que contar con
las metas y los objetivos que se identifiquen como logros que se pretende alcanzar en el curso de 5 años, en el curso de cada año o en el curso de los meses sucesivos al inicio de un periodo constitucional. Por eso es que es importante en el uso de las herramientas que tiene a su disposición el Congreso, el recurso a lo que el reglamento del Congreso le llama la agenda legislativa. La agenda legislativa en realidad es una forma de trabajo programado o planeado por el Congreso y se ha venido utilizando con carácter anual en algunos de los periodos constitucionales. La Constitución no lo reconoce el reglamento del Congreso, pero a pesar de su inclusión como una norma de comportamiento organizacional obligatorio por el Congreso, no ha sido respetada por la pluralidad de fuerzas políticas y se ha obviado el uso de la agenda legislativa. En realidad, la agenda legislativa es una pieza dentro del proceso de gestión estratégica del Congreso. Las agendas legislativas suman un conjunto de pasos para el alcance, para los logros que prevé un plan estratégico que en lo ideal deben tener aproximadamente 3 a 5 años. Entonces, la agenda legislativa es un recurso normativo que permite optimizar los niveles de gestión de los procesos decisorios del Congreso. Se denomina además agenda legislativa, pero en realidad el concepto es de agenda parlamentaria, porque dentro de la actividad del Congreso, la única no es la actividad legislativa y cabe programar acciones de control político que tengan una periodicidad superior al año y que supongan acciones de control, de seguimiento y de monitoreo del uso del poder por las diferentes instancias estatales a cargo del Congreso de la República. Pero en el supuesto en el que nos encontramos con una herramienta como la agenda legislativa, cabe presentar cuáles son las características o las ventajas de contar con una herramienta de programación estratégica, así no tenga esta sino periodicidad anual conforme lo reconoce el reglamento del Congreso. En primer lugar, la agenda legislativa permite tener una visión prospectiva del país porque no se agota en la inmediatez de las sesiones semanales, porque las sesiones semanales forman parte de un conjunto de sesiones en las cuales se debe ir midiendo cómo se va alcanzando las metas que se propuso el Congreso de manera plural alcanzar durante cada uno de los años legislativos. En segundo lugar, otra característica instrumental de la agenda legislativa es que se trabaja mediante un sistema de dirección por valores y objetivos con visión nacional, no con una visión localista o coyuntural de las materias que van impulsando los principales actores interesados. En algún caso, un congresista vinculado a su propia localidad que pretende representarla y por lo tanto pide que sea parte de la agenda de una sesión un proyecto que favorece el incremento, el desarrollo de un sector productivo de una localidad determinada, pero sin mayor vínculo con los objetivos nacionales que están diseñados dentro de una visión prospectiva. En tercer lugar, otra característica de la agenda legislativa es que permite la gestión y evaluación por resultados. Si yo me propongo alcanzar tal resultado, yo puedo ser evaluado y tengo que rendir cuentas respecto del resultado que he ofrecido alcanzar o cumplir en el plazo que yo mismo he fijado dentro de mi plan. La gestión y evaluación por resultados es un valor importante para el Congreso porque permite dar a conocer a la sociedad en qué medida el compromiso asumido de actuar mediante una acción planeada y programada ha sido cumplida organizando mejor mis recursos, tanto humanos como materiales, para alcanzar lo que se estimo
que añadirá mayor valor público a la comunidad a la cual represento. Una cuarta característica es el uso eficiente de recursos para alcanzar objetivos institucionales según un programa y un calendario legislativo o parlamentario. El uso eficiente de recursos permite que se determine la concentración y el enfoque de los recursos de los que dispone el Congreso para enfatizar, para subrayar y para reforzar las actividades en quienes son responsables de la acción corporativa. Por ejemplo, todos los recursos debieran concentrarse en la producción de un dictamen por la Comisión de Justicia, de manera tal que al cuarto mes del año se haya dictaminado un importante proyecto que permitirá la mejora sustancial en el sistema de administración de justicia en el Perú. Entonces, el enfocar todos los recursos para que quien debe producir un acto de mayor valor agregado para la sociedad, el concentrarse en este enfoque del uso de recursos es una modalidad de trabajo estratégico porque se considerará prioritaria la atención de esa demanda, de ese órgano parlamentario como podría ser la Comisión de Justicia, sin diseminar los recursos de una manera ineficiente entre instancias parlamentarias u organizacionales que no tienen la responsabilidad de atender una necesidad calificada o priorizada como estratégica. Una quinta característica es el seguimiento y el control eficaz y mensurable de metas y tareas acordadas. La dificultad en este caso consiste en el planeamiento y en la identificación de metas operativas que se pueden cuantificar de manera que se pueda definir si es que en el curso del tiempo se alcanzan o no se alcanzan y si se alcanzan, en qué porcentaje, si se ha alcanzado al 100%, al 80%, al 50%, o si los alcances han sido muy bajos y nos hemos quedado en el 10 o el 20%, simplemente ni siquiera se inició. Esto tiene que ser conocido por la comunidad en la medida en la que existan indicadores sobre el cumplimiento de metas o de logros de la acción representativa, en esa medida se generará mayor o menor confianza en el Congreso. Por eso es que la responsabilización de los operadores del sistema representativo dependerá también de la honestidad con la que procedan a definir cuáles son las metas que se comprometen a cumplir, cuáles son y cómo se van a concretar de manera operativa esas metas con algún indicador determinado. La sexta característica son políticas parlamentarias fijadas por consenso entre los órganos y grupos parlamentarios y el gobierno. De acuerdo al reglamento, se prevé que la agenda parlamentaria no sea solo preparada por los grupos parlamentarios, sino que haya participación del gobierno en la discusión de la agenda legislativa para cada año legislativo en el Congreso. Una séptima característica es una gestión inclusiva y eficiente del proceso legislativo. La gestión inclusiva supone no solamente la participación del gobierno, sino también la de agentes interesados de la sociedad a través de, por ejemplo, las audiencias públicas que realizan las comisiones y eventualmente de mecanismos de consulta popular cuando existen intereses de grupos tradicionales, de comunidades en la sociedad peruana que requieren de una consulta popular de acuerdo a los convenios internacionales que exigen que ésta se produzca para proteger los intereses de las comunidades nativas en el Perú. Y por último, una octava característica instrumental de la agenda legislativa es que permite una acción legislativa informada, transparente, medible y más abierta. Como vemos, nos encontramos ante un tipo de proceso que no tiene una definición dentro
del reglamento del Congreso, que consiste en el proceso de elaboración de un plan estratégico del cual depende una agenda parlamentaria, una de cuyas variantes es la agenda legislativa. La agenda legislativa es el único recurso normativo con el que cuenta el Congreso para el desarrollo de sus actividades estratégicas. Sin embargo, el proceso estratégico propiamente dicho es el que consiste en la elaboración de un plan estratégico dentro del cual aparece la agenda legislativa. Esto es parte de una visión estratégica que debe continuarse desarrollando. Los procesos estratégicos del Congreso no tienen reconocimiento ni en la Constitución ni en el reglamento. Son parte de buenas prácticas que integran el sistema procesal desde un punto de vista conceptual, analítico, académico, teórico, pero que suponen ventajas considerables para lograr finalmente el objetivo de la democracia representativa, que consiste en contar con una sociedad que confíe en su parlamento y en un parlamento que sea digno de la confianza del pueblo que lo ha elegido. En este desarrollo de un proceso estratégico de elaboración de las tareas representativas del Congreso, una manera de comprender el ejercicio dentro del cual funciona la agenda legislativa es el que comprende el reconocimiento de las tres principales etapas que deben ser parte del concepto de una agenda legislativa. En primer lugar, la etapa de la elaboración de la agenda legislativa. En segundo lugar, la etapa de la ejecución de la agenda legislativa de acuerdo a el plan dentro del cual se fijaron compromisos. Y en tercer lugar, el control y comunicación de los niveles de ejecución de la agenda legislativa según la programación. Entre el proceso de diseño de la agenda legislativa o de elaboración de la agenda legislativa y el control y comunicación, lo último será el destino de los reportes con los que se pone en comunicación cuáles son los avances que se van obteniendo de acuerdo a las metas, objetivos, tareas y actividades que se han programado para el año legislativo en principio, pero también para el quinquenio, cuando se extiende el concepto de proceso estratégico como parte de los procesos representativos del Congreso. Y este destino del reporte supondrá que en último término los avances sean comunicados a la ciudadanía a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales. De esa manera se cierra el circuito entre el plan de acción del Congreso para 5 años, para un año o para una legislatura, el plan de elaboración, la ejecución, el control y comunicación y la difusión entre quienes deben recibir la información sobre los logros, los avances y las correcciones que se hayan establecido en el plazo para el cual rigió la agenda parlamentaria. Para el proceso de elaboración, en principio, este empieza con el reconocimiento de cuáles son los principales titulares en el proceso de elaboración de la agenda legislativa. De acuerdo al reglamento, se supone que los principales proponentes de la agenda legislativa son los grupos parlamentarios, por un lado, y por otro lado, el gabinete ministerial. Los grupos parlamentarios, a través de sus voceros, y el gabinete ministerial, a partir de quienes el gabinete designe como sus representantes para discutir la agenda en el Congreso, se reúnen en sesión de junta de portavoces con el objeto de priorizar los temas estratégicos y llegar a un acuerdo. Luego de haber llegado a un acuerdo, este
este conjunto de propuestas de temas estratégicos pasa a la aprobación del Consejo Directivo. El Consejo Directivo lo eleva al Pleno. El Consejo Directivo previamente, para contar con mejores insumos, coordina con los presidentes de las comisiones ordinarias para que se enteren del acuerdo al que se ha llegado con la participación de los titulares del proceso estratégico, que son los voceros de los grupos parlamentarios que cuentan con sus respectivos eh, planes de gobierno, que cuentan con las propuestas de sus grupos políticos para formular una priorización de temas estratégicos que, una vez que se aprueban por el Consejo Directivo, deben ser en efecto coordinados con los presidentes de comisiones ordinarias para que cada uno de los planes de trabajo de las comisiones ordinarias guarde coherencia con la decisión aprobada en Junta de Portavoces, que luego es ratificada en el Consejo Directivo, y de forma que las comisiones estén enteradas e integradas con los mismos objetivos que han sido objeto de un acuerdo por los voceros de los grupos parlamentarios y de los representantes del gabinete ministerial. Con la coordinación realizada con los presidentes de comisiones ordinarias, el Pleno debe aprobar la agenda legislativa de forma que a partir de esa aprobación se calendarice el alineamiento de los planes de trabajo de las comisiones ordinarias para programar las actividades de las comisiones ordinarias y de otros órganos parlamentarios involucrados en el proceso, con los reportes de avance que deben realizarse en la periodicidad que se fije, además de contar con los indicadores de resultados. Es decir, para tal fecha, la comisión ordinaria tal debe contar con el informe tal, o la comisión ordinaria debe haber aprobado el predictamen, etcétera. Una vez que se tiene el plan y el plan estratégico de la agenda legislativa para un año legislativo y el alineamiento de los planes de trabajo de las comisiones ordinarias conforme a este plan y a estos indicadores que han sido objeto de una aprobación, se pasa a el periodo de la ejecución de la agenda legislativa según la programación que ha sido acordada por el Pleno como resultado del debate y las coordinaciones realizadas tanto en la Junta de Portavoces como en el Consejo Directivo. La ejecución empieza con el proceso de presentación de las iniciativas. Las iniciativas son presentadas principalmente por los grupos parlamentarios o por el gobierno. La mesa directiva les asigna una comisión para el estudio. Las comisiones tienen que priorizar estas iniciativas de conformidad con el plan y el calendario que ha sido objeto de aprobación por el Pleno. La priorización supondrá la relación con las tareas que permiten contar con un dictamen y con un acuerdo político. Para que se produzca el dictamen como producto de una comisión ordinaria, las comisiones necesitan contar con un análisis costo-beneficio, además de haberse procurado opiniones de la sociedad civil y el acceso virtual de redes sociales que suministran información o posiciones para su integración dentro del proceso de estudio y de dictamen de la comisión ordinaria. De igual manera, dentro del estudio de la comisión ordinaria se prevé las opiniones del gobierno y de otros organismos públicos que tengan algo que decir sobre la iniciativa que han presentado, sean los grupos parlamentarios o sea el gobierno. Asimismo, dentro de la etapa de estudio que prioriza una comisión ordinaria, dentro del plan de trabajo que ha sido alineado con la agenda legislativa aprobada por el Pleno del Congreso, también se debe contar con la opinión de expertos, con datos, investigaciones, legislación y estadísticas que se procura para aumentar la capacidad informativa y de conocimiento de la comisión, de forma que el Congreso no quede solamente a merced de los grupos
de intereses particulares que tienen interés en que el Congreso resuelva la iniciativa en un sentido determinado. De igual manera, en el estudio cabe integrar los informes y las carpetas temáticos que suministra el Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria. Una vez que se tiene el estudio priorizado y el análisis costo-beneficio, se cuenta con los elementos básicos para realizar el predictamen de la materia priorizada. Se cuenta con el predictamen, se debate en el seno de la comisión, contando con la información adicional. Los grupos políticos llegan a un acuerdo político teniendo como base los aportes de información y de conocimientos agregados, y se elabora un dictamen y un acuerdo político sobre la materia. Cuando se tiene el dictamen por la comisión principal y por las comisiones secundarias, el dictamen pasa a Consejo Directivo para que lo agende en la agenda del Pleno. El Consejo Directivo lo agenda y luego el Pleno puede votar el dictamen con la proposición de carácter resolutivo que contiene el dictamen. Entonces, cuando se cumple con este proceso de elaboración de las normas de acuerdo al plan que han acordado los grupos parlamentarios, el gabinete, donde el Consejo Directivo ha coordinado con los presidentes de comisiones ordinarias, puede pasarse a la siguiente etapa, que es la del control y comunicación. Durante todo este proceso, tanto de elaboración como de ejecución de la programación, se han ido produciendo diferentes actos que han sido objeto de reporte. Las comisiones y otros órganos parlamentarios reportan avances en las iniciativas programadas, los avances de estudio y también en comisiones, los avances de debate y votación en el Pleno. Se cuenta con indicadores de avance de los objetivos estratégicos que se miden en función de los avances en las iniciativas, en el dictamen, en el debate y en la votación, y un indicador general de avances programados. Estos indicadores son respecto de los cuales se va a hacer un reporte, en primer lugar, a la mesa directiva, a la junta de portavoces y a los presidentes de comisiones, para luego publicarlos en el portal web y en las redes, de manera que la ciudadanía, los medios de comunicación y las redes sociales conozcan los alcances del trabajo que ha realizado el Congreso como parte de este proceso de operación estratégica en la gestión representativa del Parlamento peruano. Así como este sería un proceso tentativo para el inicio de un periodo constitucional, cuando nos encontramos con un periodo que es consecutivo al primer año legislativo, nos encontramos con un proceso diferente de elaboración de la agenda legislativa a partir del segundo año. ¿Por qué? Porque en el segundo año ya contamos con instancias que no existían en el primer año. Al inicio del primer año legislativo, por ejemplo, las comisiones ordinarias solamente se designan a partir de más o menos la tercera semana del mes de agosto, pero en el siguiente año el proceso de agenda legislativa se puede continuar con la presencia de las comisiones ordinarias que tienen a su cargo el cumplimiento de planes de más largo plazo, como pueden ser los planes legislativos para cumplirse en 2 años o en 3 años. Por eso es que cuando nos encontramos entre el segundo y el cuarto año del periodo parlamentario, cabe modificar el proceso que se refirió previamente, de forma que se integren dentro de este proceso de elaboración de la agenda legislativa la presencia de más efectiva de los presidentes de las comisiones ordinarias. Como ya se refirió, los grupos parlamentarios y el gobierno utilizarán como fuentes o como insumo para su trabajo legislativo diversidad de materias, como puede ser el discurso del presidente de la República, el discurso del presidente del Congreso, el programa general de gobierno, tanto del partido en el Ejecutivo como de los partidos
en el Parlamento, las propuestas de los presidentes de las comisiones ordinarias a partir de los proyectos que hayan quedado pendientes de periodos anteriores, la agenda legislativa anterior y, como también lo prevé el reglamento del Congreso, el acuerdo nacional. Una vez que se realiza esta coordinación entre los grupos parlamentarios, la conferencia de presidentes de comisiones, si llega a un resultado con la Junta de Portavoces, se elabora un segundo borrador de agenda legislativa que pasa nuevamente a Junta de Portavoces, se elabora un tercer borrador, se produce un acuerdo en Consejo Directivo, luego del Consejo Directivo se debate y se aprueba la agenda legislativa aprobada, se calendariza la agenda para el siguiente año y se compromete a los presidentes de comisiones para que cumplan con los plazos previstos en la agenda legislativa. Por último, un tema que está vinculado también al trabajo estratégico y por lo tanto que forma parte del proceso estratégico dentro del Congreso es la tarea que tiene pendiente el Congreso respecto al seguimiento del cumplimiento de la ley. Así como el Congreso tiene la misión de aprobar una ley, es parte de este compromiso y de esta función legislativa que el Congreso tenga la certeza y la seguridad de que las leyes que aprueba son leyes que se están cumpliendo de acuerdo a la finalidad según la cual se aprobó la ley. Cuando el Congreso se desentiende de la ley, el Congreso no está cumpliendo plenamente con su función legislativa. El Congreso tiene que conocer que la ley que aprueba es una ley que se ejecuta de acuerdo a la intencionalidad en razón de la cual se aprobó la ley. La ley tiene una finalidad, la ley tiene que cumplirse de acuerdo a esa finalidad y no de manera distorsiva, no de manera sesgada, para que la aplicación de la ley guarde armonía con el propósito por el que se aprobó la ley. Por eso es que el Congreso tiene que tener instrumentos que le permitan realizar el seguimiento del cumplimiento de la ley. Con este tipo de trabajo de seguimiento del cumplimiento de la ley se consiguen algunos beneficios, se aumenta la certeza pública sobre el sentido, valor y fuerza imperativa de la ley, se reduce los déficits tóxicos generados por la proliferación e inflación legislativa, se optimiza la eficiencia del proceso legislativo, garantizando y fortaleciendo el valor de la priorización estratégica y se refuerza el rol democrático en el ejercicio representativo de la competencia legislativa del Estado. Con esto concluimos este tercer capítulo o entrega de esta serie que hemos titulado La estructura procesal y proceso decisorio del Parlamento peruano.